Balotage. Segunda vuelta. El balotaje es un instrumento para asegurar que aquel que ejerza el poder ejecutivo en un país lo haga con una mayoría suficiente. Este fue instituido por primera vez en Francia en el siglo XIX a partir del proceso de las revoluciones burguesas, con la transición primero a la monarquía parlamentaria y posteriormente a la república. Como tal, fue adoptado en Argentina en el siglo XX con este objetivo. Aquel que no logre una mayoría absoluta no podría formar gobierno. Esto es producto de los sistemas presidencialistas. Eso, los que son parlamentarios lo tienen resuelto, tienen que formar gobierno con otras coaliciones. Entonces de repente tenés en España todas estas vueltas electorales porque siempre necesariamente se forma gobierno a partir de alianzas de fuerzas, como en algún momento se pudo haber hecho en el colegio electoral en Argentina. La primera vez que se instituyó el balotaje en Argentina fue en 1972 y lo hizo la dictadura de la Revolución Argentina, por entonces dirigida por Alejandro Agustín Lanusse. Lanusse lo que quería era evitar que el peronismo pudiera ganar aplastantemente las elecciones. De esta manera estableció un balotaje que era un poco exigente. Se iba a aplicar si el candidato más votado no llegaba al 50% de los votos. Así, en 1972, Cámpora, la fórmula Cámpora-Solano-Lima, alcanza el 49% de los votos y debería haber ido a una segunda vuelta contra un tal Ricardo Balbín, quien en esa época compitió en la interna con el padre de la democracia, con Alfonsín. Sin embargo, Balbín consideró que básicamente era legítima la elección de Cámpora y no hacía falta una segunda vuelta, por lo que no hubo balotaje. De haber en 1973, en las elecciones de septiembre, cuando Cámpora cae y se tiene que presentar Perón, de no haber alcanzado la mayoría absoluta, Perón tendría que haber ido a una segunda vuelta con Balbín. Pero bueno, la fórmula Balbín de la Rúa quedó muy atrás porque Perón sacó más del 60% de los votos. Un poco mucho. El balotaje queda instituido en nuestra Constitución a partir de las reformas del Carlos. En 1994, Carlos Saúl Menem impulsa después del Pacto de Olivos junto a Alfonsín la reforma de la Constitución que establecía que, bueno, a partir de ahora el sufragio sería directo. Antes había colegio electoral. Y aquel candidato que no alcance la mayoría absoluta de 45% debería ir a un balotaje. A menos que superaran los 40% de los votos, pero tuviera 10 puntos de diferencia con el segundo. Desde esa reforma constitucional, el balotaje solo se aplicó 2 veces en la historia argentina. O se debió aplicar. La primera fue en 2003. En las elecciones que siguieron a la descomposición del sistema político argentino y la mayor crisis económica y social de nuestra historia, Duhalde habilitó a que el sello del Partido Justicialista estuviera en más de un candidato. Así, en lo que no eran elecciones internas, se presentaron diversos candidatos peronistas. Entre ellos, Carlos Saúl Menem, un tal Rodríguez Sá y Néstor Kirchner. Menem había obtenido más cantidad de votos en la primera vuelta que Néstor Carlos Kirchner, pero al momento de definir si quería participar del balotaje, consideró que dado que las encuestas anunciaban una abrumadora derrota, no quería dar legitimidad al gobierno naciente del kirchnerismo. En 2015 tuvimos balotaje. De hecho, tuvimos el único balotaje efectivo como tal en nuestra historia. Cuando Daniel Scioli no llegó a los 40 puntos en la primera vuelta y tampoco logró sacarle una diferencia significativa a Mauricio Macri. Ese balotaje le dio a Mauricio Macri el acceso a la presidencia por un margen relativamente estrecho, 51-48. Como algo, ¿no? Mauricio Macri había sido el segundo en la primera vuelta. Y sin embargo, ganó el balotaje. En otras latitudes también hemos tenido balotaje. Lula da Silva había quedado primero frente a Bolsonaro en 2022 y fue un balotaje en el que ganó por un margen ínfimo contra el fascismo carioca. Boric había quedado segundo en las elecciones generales frente a Kast, cuando terminó ganando el balotaje.
Ese no era fascismo carioca, ese era directamente Ese germano. era el fascismo trasandino Germano. germano. Y ahora tenemos balotaje. Y por un lado está Deng Xiaomasa y por el otro está el neofascismo clonaperros bananero. ¿Qué ocurrirá? Bueno, hay una mala señal que es que Mauricio Macri ya ganó un balotaje. Y Milei es apoyado por Mauricio Macri. También hay terribles señales económicas y el panorama económico es peor que el de 2015. Mucho peor. En 2015 estábamos en Narnia comparado a lo que ha pasado de ahora en adelante. Pero sin embargo, el terror que enfrenta para gran parte de la población la imagen de Javier Milei puede inclinar la balanza. Como sea, el escenario está abierto. Pero, como decía la campaña de Daniel Scioli, en la vida hay que elegir. Y no se puede permanecer neutral. Y eso es todo lo que diré el día de hoy. De esta forma damos inicio al programa número 60. En la vida hay que elegir. Quedó claro, Pablo. Quedó claro. No te preocupes. En 2003, el Partido Obrero, cuando iba a haber balotaje, dijo: ni cianuro ni cicuta. Menem y Kirchner son lo mismo. Qué hijo de puta se perdieron ahí. Era como, ni cianuro ni cicuta. En la vida hay que Menem y elegir. Kirchner son unos hijos de puta.